¿Qué piensan ustedes del perdón? ¿Sabemos perdonar verdaderamente o siempre nos quedamos ahí con algo atoradón, ¿no? Y bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y para ello tenemos hoy como invitados ya el doctor Carlos Sánchez, psicólogo, psicoterapeuta, coach, que son voceros de esto, ¿no? Que se han juntado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Carlos, muchas gracias. Pues hay que perdonar, ¿no? No olvidar, pero perdonar. Y yo le preguntaba a quienes nos acompañan si se puede perdonar, ¿no? Si verdaderamente hay víctimas en este país. Nos enteramos de unas noticias, de veras que, como yo digo, la realidad supera la ficción. Las películas de horror y de terror, ahora el tráiler con muertos, etcétera, etcétera. ¿Se puede? ¿Y cómo se hace? Sí, por supuesto. El perdón es una de las grandes virtudes que tiene el ser humano. Y es una virtud que nos engrandece. Y esta capacidad de perdonar la tenemos porque a la vez que nosotros cuando perdonamos nos humaniza. ¿Por qué nos humaniza? Porque nos permite ser conscientes de nosotros mismos. Nos sabemos, es un acto de humildad. Reconocer que nosotros cometemos errores, que podemos hacer una falta hacia otra persona. Entonces el perdonar me da una capacidad de autocrítica, el poder reconocer que mi conducta puede estar haciendo daño a una persona, mis palabras, mis formas de pensamiento. Entonces esa es una gran capacidad del ser humano, nuestras emociones, nuestros sentimientos, la compasión, el amor, la bondad, el cariño. Entonces el perdón es una de las habilidades del ser humano que nos humaniza, por lo cual el ejercerlo nos engrandece. Que es una prerrogativa, ¿no?, del ser humano. ¿Por qué como sociedad necesitamos civilizarnos, humanizarnos a través de ejercer el perdón? ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera alimentado ese resentimiento, ese coraje, hubiera alimentado Bueno, pero su alma? también hay una patología ahí de la mujer, ¿no? O sea, qué? llevar a vivir al agresor, al quien mató a su hijo con ella, me ¿qué parece... trabajo tan grande hubo en ella que pudo transformarlo, pues solamente sublimarlo? Juan Pablo II. Mi pregunta es, o sea, ¿cuánto? Porque usted me dice, padre, tiene que ser sincero, tiene que ser auténtico, tiene que ser real, ¿no? Y viene desde dentro. Y yo creo que debe ser un trabajo ahí. Pero justamente, además de ser sincero, es un acto de voluntad, es una decisión. No es un sentimiento. Como la vida realmente la vivimos basada en decisiones, no en emociones. Quizá un lunes en la mañana suena el despertador a las 6 de la mañana, una mujer está enferma, tiene un hijo que si ella no se despierta, su hijo no va a ser alimentado, no llega a la escuela. Tiene un objetivo. Entonces el perdón a veces no es que nosotros lo sintamos perdonar o no tengamos esa emoción, sino es un acto que sabemos que es un acto liberador, un acto de autocrítica, de autoconciencia, en el cual yo ejerzo misericordia porque me sé vulnerable, que yo también falto a los demás, pero también es un acto en el cual yo sé que trae beneficios para mí en mi salud, porque cuando yo estoy feliz, estoy alegre, cuando yo ejerzo perdón, sabemos que de forma científica nuestro cerebro segrega neurotransmisores que son bioquímicos como dopaminas, endorfinas, que esto nos da una sensación de placer, de bienestar, es decir, fortalece nuestro sistema inmunológico. Pero cuando una persona guarda rencor, resentimiento y está alimentando eso, tiene efectos colaterales. Hoy sabemos que 70% de las enfermedades tienen una relación psicosomática, es decir, que es resultado de nuestro estado emocional. Entonces, una persona que alimenta el rencor, el resentimiento, está condenando su propia vida a una enfermedad, pero no solamente a las enfermedades físicas, sino también a las enfermedades del alma, que destruyen las relaciones de pareja. Ahora díganme, perdonar, ahora sí, regresando a la cuarta transformación. Perdonar es olvidar, es decir, ¿se requiere olvidar para poder perdonar? No, para mí no. O sea, olvidar No, por supuesto, o sea, el ser humano no es que borremos. la afectación, no es que borremos, es que yo decido resignificar ese evento, en el cual yo puedo regresar a ese evento y lo resignifico en este sentido. Nos dio un excelente ejemplo, yo pondría otro. Por ejemplo, si tú llegas a un estacionamiento, llevas mucho tiempo tratando de estacionarte y de repente llega alguien y arbitrariamente se mete en ese lugar que finalmente ibas a ocupar, ¿cómo te sientes? Pero ¿qué pasaría
si en el mismo estacionamiento donde llevas mucho tiempo estacionado se estaciona una vaca, ¿te enojarías? ¿Te molestarías? ¿Insultarías a la vaca? ¿Discutirías con la vaca? No. Bueno, porque es un ejercicio estéril discutir con la vaca. Exacto. Pero no es un ejercicio estéril discutir con alguien que viene. Pero entonces cuando yo tu voy lugar. manejando y entonces una persona se me atraviesa y yo decido, yo no voy a permitir que mi tarde, si yo voy a compartir con mi familia, voy a ir al restaurante con mi pareja, me la eche a perder. Es una decisión. Yo no le voy a dar a la otra persona que me afecte. Entonces ahí, por mi salud, por mi placer, yo decido soltar. Porque al soltar, yo estoy liberando mi vida para ser feliz. Pero hay casos muy controversiales, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de una mujer que ha sufrido maltrato físico, violencia psicológica, emocional, económica en su propia vida, en su pareja, cuando le matan un hijo? Los casos de violencia que vivimos en nuestro país como Juárez. ¿Cómo es posible que nosotros podamos hablar del perdón? Es que más que en otro momento de nuestra vida necesitamos humanizarnos, reconciliarnos y entender ¿quiénes son esas personas? Quisiera retomar tu pregunta porque es fundamental, si lo aprendemos, porque si entendemos que el perdón es un proceso, que es parte de nuestra inteligencia emocional, que aprendemos desde la infancia, que es un patrón de conducta que reproducimos, pero entender que el perdonar es ser autocríticos, el saber ser humilde. El segundo es reconocer, admitir la falta que yo he hecho. Y entonces al admitirla y al reconocer específicamente, te lastimé, te ofendí en esto, no debí haberme comportado así. Reconocerlo con sus nombres y apellidos. Y no solamente el ofrecer una disculpa o el tener el acto de constricción, de verdaderamente de duelo, de conciencia, sino más allá, un tercer paso, que es la restitución. Es decir, en el cual te ofendí, esposa, esposo, entonces, ¿qué voy a hacer para reparar tus sentimientos? Donde yo te valoro y te dignifico como persona y donde yo voy a hacer algo para compensar esa falta. Entonces, vemos que el perdón sí es un proceso, pero también ese perdón nos lleva a fortalecer nuestras relaciones. Porque hay relaciones que pueden ser más duraderas, sin lugar a dudas es multifactorial, pero uno de esos factores críticos para el éxito de una relación de largo plazo de pareja, para mantener la unión familiar, es este acto de conciencia del perdón, donde no solamente yo reconozco la falta, no solamente donde busco reconocer mis errores, sino restituirlos, ¿no? ¿Qué pasa un padre alcohólico que dice, ay, perdón, otra vez? No. El perdón debe ser un acto que me lleva a un acto consciente de un giro de 180 grados. Si yo voy en cierta dirección, entonces yo tengo que cambiar. Entonces aquí podemos tener diferentes casos, ¿no? Que pueden ser muy confusos. ¿Por qué una mujer le debo de perdonar una infidelidad a mi esposo? Bueno, hay que separar peras de manzanas. Una cosa es que tú decidas soltar y no engancharte en esa emoción por tu salud mental, por reconocer quién es tu pareja, pero otra es que tú quieras permanecer con una persona que no te respeta y que no te valora. Por eso viene aunado con la justicia, ¿no? Y lo mismo como sociedad. Aquí tenemos que diferenciar nuevamente varias cosas. No olvidarnos de lo que es nosotros perdonar y otro de la justicia social o de la impartición de justicia del sistema penal, que son procesos diferentes. Uno es la parte en la cual yo puedo perdonar a un agresor hacia mi persona, hacia mi propia familia, un acto delictivo, ya sea un secuestro, un suicidio, diferentes actos. Pero otro muy diferente son los procesos legales. Entonces debemos entender que es una parte del perdonar, que es el proceso liberador y sanador que hay para mí, que el principal beneficiado no es que yo se lo dé a la persona, es que me lo estoy dando a mí mismo, pero a la misma vez eso nos humaniza, nos hace una sociedad más
íntegra, más completa. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti Al contrario. por sumarte a esta iniciativa y por ser una vocera más, por este corazón tan grande que tienes para nuestro país, para nuestra gente. Yo en cuanto supe de la iniciativa dije, pues adelante, este es un foro, para eso estamos y las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Muchísimas Elvira, muchas gracias. gracias, Padre Carlos. Gracias a los tres y mándenos decir qué tipo de actividades van a estar teniendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.